24 minutos después de las 10 de la mañana en todo el territorio nacional. Avanzamos en esta mañana de día viernes, cerrando juntos esta semana. Lo vamos a sumar y ya le vamos a dar la bienvenida en esta mañana de día viernes. Es que todavía no me acostumbro al viernes, digo, nos faltó alguien, y ayer pensamos, nos faltaba alguien. Juan que nos faltaba, pero viene los viernes ahora. Hola Juan, ¿cómo andamos? Buen día. Buen día, Nico. Buen día, Noemí. Hola, buen día. Perdonen por el cambio de horario. No pasa nada. El tema es que hasta que nos acostumbramos decimos, bueno, nos faltaba alguien. De alguien nos estamos olvidando. No estábamos viendo. Todavía faltaba llegar el día. Igual a mí también me está costando hasta que me acostumbro. Es como que mi cabeza todavía no lo tiene ubicado el viernes. Claro, no, por eso mismo. Pero bueno, ahí estamos. Ahora sí, todo suyo. Bueno, como bien ustedes recordaron durante el transcurso de la mañana del recorrido de sus efemérides, es un día muy importante para los argentinos debido a la conmemoración del Día de los Veteranos y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Pero tengo un tema más, o sea, vamos a hablar de Malvinas, vamos a extendernos con el tema, por eso solamente hay dos cuestiones de las que vamos a hablar, pero hay otro tema que es muy interesante, me pareció demasiado interesante como para no tocarlo, de una de las personas más sobresalientes de la historia mundial, especialmente la historia de la política y de las relaciones internacionales, que son cuestiones que me tocan muy de cerca debido a la carrera que estudio. Si ustedes ven mi fondo, estoy con una biblioteca y acomodé me encantó, Juan. Vos sabés que es lo primero que vi, que dije, qué linda le ha quedado además el color de esa pared. Y aparte, has puesto ahí al tono algunos libros del mismo color. Eso no fue a propósito, sino que esos libros como que los ordeno por tamaño. O sea, tengo tantos libros que necesito ubicarlos donde se pueda. Pero la verdad es que me quedó un fondo muy lindo. ¿Y arriba qué tengo hay? Acomodado ahí. ¿Arriba qué hay? Que es una cosita ahí como algo tailandés parece. No, es un arbolito de Navidad. De acá no se ve bien el arbolito de Navidad. Solo que sin pintar. Está. Muy lindo. Lo que les quería decir es que uno de los libritos que está de fondo, no se ve porque está en mi cabeza, pero voy a tratar de acomodar la imagen, es El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Que el protagonista de nuestra historia de hoy, que se conmemora su nacimiento un 1 de abril de 1815, me parece que lo leyó varias veces porque su vida político se trata de una aplicación práctica de lo que Maquiavelo escribió allá en Florencia en el siglo XV. Estamos hablando nada más y nada menos que de Otto von Bismarck. ¿Le suena ese nombre? No te escuché bien. Bismarck dijiste. Otto von Bismarck. Bien. Otto von Bismarck nace un 1 de abril de 1815. Hijo de aristócratas. Su papá era un Junker. Junker son los aristócratas prusianos, alemanes, pero eran como una nobleza baja, una nobleza tranqui, terratenientes, pero no muy poderosos, sino una especie de clase media entre los nobles. Y su madre provenía así de una familia de profesionales, una familia de burgueses. El contexto en el que nace Otto von Bismarck es un contexto muy complicado. Él nace en plena época de las guerras napoleónicas, ya para su final. Para abril de 1815 se habían cumplido 10 años de que Napoleón con sus tropas había arrasado toda Europa central, desmantelando por completo el antiguo y milenario Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Todos conocen el Sacro Imperio Romano Germánico? Una construcción política muy compleja que por alguno de los avatares del destino logró sobrevivir 1000 años para ser una unidad política tan endeble. Es sorprendente que haya perdurado tanto en el tiempo, pero su caída representó un vacío de poder gigantesco en lo que era Europa Central. Entonces a este Sacro Imperio Romano Germánico lo sustituyó una confederación germánica. Que, porque en esa época no existía la noción de Alemania como la conocemos hoy en día. Alemania no estaba unificada.
Alemania se va a unificar 50 años después. En esa época lo que existían eran 39 estados, unidades políticas con su propio gobernante, con sus propias leyes, con su propia moneda, que hablaban un mismo idioma. Era el alemán. Y estaban en este momento en el medio, eran como un tapón entre dos potencias, que era Francia, que ahora había resurgido como una especie de nueva monarquía después de la caída de Napoleón, y Austria. Se encontraban principalmente bajo la influencia austríaca. Pero bueno, la cuestión es que Bismarck nace en este contexto tan complejo y tan endeble para la zona en la que él vivía. Él nace en Prusia, él era prusiano devoto y protestante. Y esto es muy importante porque Bismarck, su idea para unificar Alemania, él es el responsable de la unificación alemana, va a ser unificar a todos los estados germánicos bajo el modelo prusiano y bajo un modelo protestante y conservador. Hay una frase muy interesante porque Bismarck en la década de 1830 y de 1830 entra a la universidad para convertirse en un abogado y empieza a trabajar en el servicio civil prusiano. Acá nos va a regalar una perlita, una de sus frases más icónicas. Él explicaba que un funcionario del servicio civil prusiano era como un músico en una orquesta, que estaba confinado a un pequeño papel, y que él, en cambio, quería crear su propia sinfonía. Ya nos marcaba un precedente de las aspiraciones de este señor. Pero en este momento, 1830, 1840, él solamente era un abogado sin ningún tipo de poder y sin ningún tipo de relevancia política. En el 39, 1839, su madre fallece y él decide volver a su casa, al estado, a su Prusia natal, con su padre. Él detestaba a su madre. Su madre lo mandó a un internado de muy joven, entonces eso le dejó como un trauma a Bismarck. Y no solo detestaba a su madre, sino que también detestaba a las mujeres de carácter fuerte porque le recordaban a su madre. Un detalle en torno a su relación, pero bueno, él se va a ir de su casa y hasta el fallecimiento de su madre no va a volver. Cuando vuelve, abandona la profesión de abogado, se vuelve predicador protestante, se casa y se dedica a la vida de un agricultor común y corriente. A ver, un agricultor común y corriente, él era el dueño de las tierras. Claro. Pero al fin y al cabo se dedicó a una vida pacífica, como predicador protestante, casado, una vida de familia. Pero todo va a cambiar en 1847, cuando a Bismarck lo van a elegir como miembro del Parlamento representando a la nobleza. Él era noble, entonces los nobles lo eligen para que los represente en el Parlamento. Estamos hablando de Prusia. Y aquí es cuando ya Bismarck se va a empezar a hacer un poquito de fama como un conservador aguerrido que defendía como si fuera su propio padre al rey y sobre todo a Dios. O sea, ya iba marcando un perfil político muy claro que le ganaba a muchos enemigos. Estamos hablando de mediados del siglo XIX, con todas las ideologías nuevas ideologías que iban surgiendo en plena efervescencia. Época del romanticismo, del nacionalismo, el liberalismo en su mejor momento, como una expresión humanística que buscaba la libertad individual para todos. Una época política muy convulsa en Europa y que todo esto va a explotar un año después, en 1948. Esto se estudia como el año de las revoluciones burguesas. Todo comienza en febrero del 48 cuando el gobierno francés prohíbe unos banquetes, como se le decían en Francia, que eran básicamente actos políticos. Actos políticos donde la intelectualidad y los principales opositores a la monarquía francesa se reunían a discutir y debatir y criticar al gobierno. El gobierno francés censura esto. Esto es una chispa que prende un reguero de pólvora que estalla por toda Europa. En Francia la población y buena parte de la clase política se subleva. Esto mismo se repite en Austria, se repite en Polonia. Toda Europa central de golpe se ve sumida en una espiral de revoluciones violentas en contra de la autoridad monárquica, en contra del antiguo régimen. Y esto a Bismarck lo horrorizaba completamente. La Prusia en ese momento, en Prusia, en el resto de los estados alemanes, los liberales empezaron discusiones para unificar Alemania. Ellos querían unificar Alemania porque bajo una idea de liberalismo católico y la influencia austríaca. Y esto Bismarck lo horrorizaba porque él era protestante y no iba a permitir que su amada Prusia se viera envuelta en la influencia de los austríacos. Entonces se plantó de cara contra la unificación. Y en esos momentos hay una frase muy popular que dice que llegada la hora, llegará el hombre.
Y ese Bismarck en el 47 era un diputado que nadie conocía. A partir del 48 y el estallido de toda de esta efervescencia revolucionaria va a empezar a tomar notoriedad. Porque su oposición a la unificación, a la república, todas esas cuestiones y su férrea defensa de la monarquía, especialmente prusiana, va a llamar la atención de nada más y nada menos que del propio rey, del Frederick Wilhelm, si no me equivoco, Guillermo Federico, algo así. La cuestión es que el rey lo va a recompensar por sus servicios, o sea, la situación se va a calmar 2 años después. 1851 la situación en Prusia se estabiliza, no hubo ningún cambio, no se transicionó hacia un sistema democrático, siguió todo más o menos parecido. La situación se estabiliza y el rey lo decide recompensar nombrándolo su embajador personal. En este momento, los próximos 10 años, Bismarck va a recorrer Europa. Va a recorrer San Petersburgo, París, Londres, los otros estados alemanes, Viena, como embajador del rey Federico Guillermo hacia el resto del mundo. En estos años Bismarck se va a dar cuenta de algo, de que el mundo estaba cambiando y de que o su amada Prusia cambiaba o los cambios se le iban a llevar puestos. Entonces él, acá es cuando todo va a cambiar. En 1862 el rey muere y asume un nuevo rey, el rey Wilhelm I, Guillermo I. Vieron que siempre pasa, después de un rey bueno, viene un rey medio inútil. Y Guillermo I era medio inútil. Entonces ya, primero, ¿Era no medio tenía ganas de... medio inútil? Medio inútil, sí, medio inútil. Es una constante en los reyes prusianos de segunda mitad del siglo XIX y principio del siglo XX ser un poco inútiles. O sea, si no fuera por la presencia de Bismarck, que los va a encauzar, la verdad es que no se podían sostener por sí mismos. No es un chiste, es en serio. Porque miren, se muere Federico Guillermo y asume Guillermo I, y él mantiene alejado a Bismarck, no lo llama para tenerlo cerca de ministro, sino que lo tiene de embajador allá lejos, o sea, no le interesaba. ¿Qué pasa? Ni bien comienza su gobierno, el rey de Prusia se mete en un problema con el parlamento porque quería cobrar impuestos y el parlamento simplemente le dijo, no vamos a cobrar más impuestos. Entonces ya no había ni arrancado su gobierno que ya tenía una crisis política de gobernabilidad. Entonces, frente a la desesperación, lo llama a Bismarck y lo nombra ministro presidencial, que básicamente lo nombró su primer ministro. Claramente Bismarck, los liberales que controlaban el parlamento no lo querían. Pero en este momento se va a cumplir esa famosa frase de llegada la hora, llegará el hombre. El pensamiento de Bismarck en contra de la unificación alemana había cambiado. Él ahora estaba a favor de la unificación alemana, pero una unificación alemana motorizada por Prusia. Prusia en este momento ya se había vuelto una potencia industrial y acá es cuando él va a pronunciar su famoso discurso de sangre y hierro. ¿Qué significa este discurso de sangre y hierro? Bueno, Bismarck básicamente le dice al Parlamento que la revolución del 48 falló porque se intentaron construir consensos, que el diálogo no servía, que este era el momento de encabezar la unificación alemana, pero a sangre y hierro. No se iba a consultar, sino que se iba a imponer. Era el momento del orden y de avanzar con paso firme. Sangre y hierro se refiere a la guerra, por la sangre, y el hierro no solamente del plomo de las balas, sino también de la industrialización. Entonces, en este momento Bismarck va a iniciar un proceso de reformas en Prusia que lo van a llevar a 9 años después, declarar a Guillermo I, el rey que en este momento no pegaba una, como emperador del Imperio Alemán. Es un proceso difícil, pero Bismarck era una persona muy inteligente que sabía jugar, era un maestro en las artes oscuras de la política, y es una frase que lo define muy bien. Primero, en 1864 arranca, Alemania tiene 3 grandes guerras de unificación que le van a permitir convertirse en lo que es hoy en día. La primera es en 1864, por una cuestión con unos territorios fronterizos con Dinamarca, donde le dice a Austria, Austria, mira, yo voy a invadir estos estados. Vos podés invadirlos conmigo y nos los repartimos, o yo invado y me quedo todo. Entonces Austria le dijo, bueno, está bien, vamos juntos. Van a la guerra con Dinamarca, invaden los estados de Schleswig-Holstein, es un nombre muy complejo, y se los quedan para ambos.
Lord Palmerston, el primer ministro británico, va a decir en un momento que del asunto de Schleswig-Holstein se acordaban 3 personas. El príncipe consorte, que era el que gobernaba esa zona, que estaba muerto, un profesor alemán que se había vuelto loco, y él que ya se había olvidado. Es decir, el asunto de ese político no le interesaba a nadie sabía por qué había estallado la guerra, pero la guerra estalló. Y Bismarck se anunció un estado para Prusia y otro estado para Austria. La jugada no la hizo porque quería ser amigo de Austria, sino porque de esa manera logró que Austria perdiera un montón de aliados, porque traicionó la confianza de otros estados alemanes al atacar a Dinamarca. Entonces de esa manera aisló a Prusia, y entonces 2 años después le va a declarar la guerra a Austria. Aisló a Prusia, aísla a Austria, y para posteriormente declararle la guerra. Bismarck telefonea, bueno, en esa época no telefonean, sino que le mandó un telegrama al presidente de Francia, que era Napoleón III, y le dice: si yo ataco a Austria, ¿vos te vas a movilizar para defenderla? Y Napoleón III, que era sobrino del antiguo Napoleón, le dice: no me interesan los austríacos. Entonces Bismarck se relame y dice: perfecto, vamos a la guerra. Entonces estalla lo que se denominó la Guerra de las 7 semanas. En 7 semanas, el ultramoderno ejército prusiano se merendó, porque ese es el término, a los ejércitos austríacos. Los derrotó una y otra vez. El rey de Prusia y sus ministros no lo podían creer. Ya se imaginaban desfilando sobre la capital. Viena en ese momento era el centro cultural y político de Europa. Entonces entrar con tus ejércitos desfilando por Viena significaba un lugar en la historia asegurado, en la gloria absoluta de los líderes militares. Pero Bismarck le dijo: no va a haber desfile, no va a haber un tratado de paz deshonroso, ya nos amigamos de nuevo con Austria, porque lo único que yo quiero de los austríacos es que ellos renuncien a meterse en los asuntos de los alemanes. Entonces, a cambio de no ocuparles la capital o de no humillarlos a los austríacos, le pidió que renunciaran a cualquier pretensión que tuvieran dentro de los estados germánicos. Esto igual, yo lo cuento así, pero implicó una discusión a gritos con el rey para que entendiera que esto era lo mejor. Después de encargarse del asunto de Austria, Bismarck va a girar la cabeza, esta vez hacia Francia. Primero vamos a hacer una aclaración rápida. ¿Vieron que yo al principio dije que en esta zona de Europa Central había 39 estados germánicos? Sí. Bueno, para 1866 solamente quedaban 5. Ajá. Claro. Quedaba libre Baviera al sur, Baden-Baden al este, 2 estados al sur, 2 estados al oeste que no interesan, y en el norte había un gran mega estado que se llamaba la Federación del Norte, que estaba encabezado por Prusia. Es decir, la unificación estaba cada vez más cerca. En 1870 va a ser la última de las guerras que va a ser con Francia, la guerra franco-prusiana. Cosa es así: hubo una crisis de sucesión en España, un problema político, y Bismarck, que estaba metido en absolutamente todos los asuntos políticos y diplomáticos de Europa, quiso meter un bocado en Europa. Quería casar a un príncipe alemán con alguna princesa española para que la corona le heredara a la familia real prusiana. Pero esto molestó de sobremanera a el emperador Napoleón III, que ya era emperador, no era más presidente, el cual está bastante enojado porque, este nuevo estado alemán estaba opacándolo, y Francia parecía una potencia venida menos, en realidad, del glorioso imperio que Napoleón III aspiraba fuera. Claro. Entonces, Napoleón III manda a un embajador a que se encuentre en la ciudad de Ems con el rey Wilhelm I, que estaba de vacaciones. La cuestión es que la charla fue re amigable y redactaron, ambos dirigentes redactaron un telegrama y lo mandaron a sus respectivos gobiernos explicando que el asunto estaba zanjado. Pero Bismarck, que no era ni lento ni perezoso, agarró el telegrama, lo editó para que pareciera que el rey prusiano había insultado a los franceses y que los franceses habían insultado a los alemanes. El poder de la desinformación, ¿no? Ajá, claro.
Cuando el telegrama de Ems, como se lo conoce, llega a Francia, donde todos los franceses estaban indignadísimos porque el rey de Prusia los había insultado a ellos, a su país y absolutamente entonces la nobleza y el pueblo francés pidieron ir a la guerra contra los prusianos. Y Bismarck ya se estaba relamiendo de nuevo porque eso era exactamente lo que él quería. Claro. Cuando los ejércitos franceses atacan el 4 de agosto a los ejércitos prusianos, no se puede decir que fue una batalla, más bien fue una masacre, fue un paseo. Los ejércitos franceses atacaron y fueron completamente aniquilados por los ejércitos prusianos que los superaban tecnológicamente, estratégicamente, armamentísticamente. Fue algo totalmente desequilibrado. La batalla del Sedan se considera la mayor humillación del ejército francés de ese entonces, solamente superado, si habría que dar un ejemplo, por la invasión en 1940 por parte de los alemanes, pero esta vez de los nazis. En un mes Francia va a ser totalmente derrotada. Después de la batalla del Sedan, las tropas prusianas van a pasear libremente por Francia, capturando ciudades a su antojo, poniendo sitio a París, y el 2 de septiembre van a capturar al emperador Napoleón III, dándole fin a la guerra. En 1871, el 18 de enero, en el Palacio de Versalles, se va a firmar una declaración de paz donde Francia se rendía, le cedía a los alemanes el territorio de Alsacia y Lorena, y en ese mismo lugar Bismarck y Wilhelm I declararon el nacimiento del segundo imperio alemán, el segundo Reich. O sea, el primero era el Imperio Romano Germánico, ahora el Imperio Alemán, aunado por Prusia, era el segundo. Dato curioso, que cuando estaban a punto de hacer la declaración, Guillermo I como que se le fueron las ganas, o sea, se asustó, se acobardó. Entonces le dijo no quería ser emperador, entonces el rey estaba más que feliz y contento, que no quería más problemas, y eso generó que en pleno Palacio de Versalles, vieron lo majestuoso que es, hubiera una discusión a gritos entre el rey y futuro emperador y su primer ministro, hasta que este lo convenció de que tenía que ser emperador, y bueno, en 1871, en enero, nace el Imperio Alemán. A partir de ahora, la época de las guerras se terminó y vamos a entrar en una etapa de paz, por así decirlo. O sea, Bismarck era muy consciente de que, si bien las guerras fueran necesarias para consolidar el Estado, como todo nuevo imperio, había que dedicarse a gobernar, porque si no, podía desmoronarse al primer viento que soplase. Entonces ahora, en la función de canciller del nuevo imperio alemán y además primer ministro de Prusia, se va a dedicar a seguir reformando y actualizando el Estado que acababa de conformar. Por decir algunas cuestiones, va a decretar el sufragio universal masculino, va a establecer el primer sistema de salud pública en el país, va a establecer algo parecido a la seguridad social, y él es el creador del actual sistema de pensiones, del régimen de jubilación que existe en el mundo. ¿Vieron esta idea de que el trabajador aporta al Estado durante tantos años y después el Estado le paga a él una cantidad establecida? Bueno, eso lo inventó Bismarck en la década de 1880. Pero eso le servía porque era una manera de obtener fondos sin problema, porque la esperanza de vida era de 40 años, entonces la gente no llegaba a los 60, o sea, solamente el 20% de los adultos llegaba a los 60 años, entonces había dinero más que suficiente para pagarles a eso y después disponer del resto del dinero de las jubilaciones como quisieran. Ahora el sistema cambió y con la extensión... Ahora es más maquiavélico que antes. En realidad el sistema con la extensión de la esperanza de vida ya no sirve. Hay que evolucionar hacia otro sistema porque directamente se quiebra. Sí. Pero bueno, esa es otra discusión. Sí. La cuestión es que Bismarck también tenía un lado muy autoritario. Él va a perseguir a los católicos porque él los detestaba. Prefería que en Alemania solo hubiera protestantes. También va a perseguir a socialistas, socialdemócratas. A ver, todo el que se encontraba a la izquierda de Bismarck era perseguido políticamente en esa época. Y todo esto tuvo una fecha de caducidad. La tolerancia por parte de los ciudadanos y la oposición tuvo cierto límite, y en las elecciones de 1886, que habían pasado 20 años de él en el gobierno, ya más tiempo más que suficiente, en las elecciones en el Parlamento, la coalición anti-Bismarck va a arrasar y va a obtener una mayoría muy importante. Así que fue su primer gran derrota política. Pero la estocada final va a llegar en el año 1888,
en la historia se conoce como el año de los 3 emperadores. Cuando su querido amigo Guillermo I muere y lo va a suceder su hijo Frederick. ¿Qué pasa? Como él había hecho con el padre, Guillermo, a Federico lo había estado entrenando Bismarck todos estos años para que fuera un buen emperador. Pero le salió el tiro por la culata y a los 90 días Federico se le muere. Problema. Entonces, en este momento asume Guillermo II. Que Guillermo II nucleaba todas las características que Bismarck detestaba de un gobernante. Era impulsivo, era temperamental, no le gustaba que lo aconsejaran. Dato curioso, Guillermo II va a ser el último emperador alemán porque va a ser el derrotado en la Primera Guerra Mundial. Entonces, cuando ni bien se pudo afianzar un poco en el gobierno, decidió echar a Bismarck del cargo y nunca más lo volvió a recontratar. Cuando Bismarck se retira, y con esto voy a cerrar, lanza una predicción muy funesta. Le dijo al emperador, sin mí, tu gobierno va a colapsar dentro de 20 años. Años más, años menos, 30 años después, el imperio alemán desaparecía al ser derrotado en la Primera Guerra Mundial. Claro. Así que podríamos decir que el imperio alemán solamente podía perdurar si la persona que lo formó y lo creó, cual herrero crea una herradura, hubiera permanecido en el poder. Bien. Juan, ¿nos queda algo más? No, bueno, y hacer una mención al día que nos compete hoy, es feriado nacional. Me lo tenés que hacer hiper resumido, te digo, porque estamos sin tiempo. Bueno, hiper resumido. 2 de abril de 1982 se realiza la Operación Rosario. El nombre se debe a que se celebraba por esos días la conmemoración de la Virgen del Rosario. Un comando de la Armada, un comando anfibio de la Armada, ataca Port Stanley, capturándolo y rebautizándolo como Puerto Argentino, ondeando la bandera argentina por primera vez en 149 años, desde que en el 33 había sido usurpado por la administración británica. En este asalto van a ofrendar su vida el capitán de corbeta Pedro Giacchino, y van a resultar heridos 6 comandos más. La razón de esto es que las tropas argentinas tenían la orden de capturar la ciudad sin provocarle bajas a los británicos. Entonces tenían una tarea titánica por delante, porque te mandan a la guerra, tenés que capturar un lugar, encima sin matar a tu enemigo es más complicado. Lo lograron con una estrategia bastante interesante de que, pese a que estaban en inferioridad numérica, rodearon la casa del gobernador, donde se habían atrincherado los Royal Marines. De esa manera hicieron pensar a los Marines británicos que estaban rodeados por fuerzas tremendamente superiores, cuando era mentira, y estos se terminaron rindiendo. Esto va a causar que las relaciones diplomáticas entre Gran Bretaña y Argentina se interrumpan, se corten, y un mes después los británicos organizan una fuerza de tareas para recuperar el territorio de las Malvinas. Los combates se van a generalizar a partir del 1 de mayo, durante un mes completo, entre mayo y junio de 1982, por tierra, aire y mar, finalizando las tropas argentinas capitulando el 14 de junio, después de la sangrienta batalla de Monte London, de Monte Tumbledore y de Sapper Hill, con 649 bajas para el bando argentino y cerca de 1.500 heridos, y 255 decesos por parte de los británicos y aproximadamente 1.050 heridos. La guerra ha dejado muchísimas secuelas dentro de los veteranos de Malvinas, a los que recordamos hoy. No hay estimaciones oficiales, pero se considera que alrededor de 500 se han quitado la vida desde el año 82. Y hay una relación similar entre los veteranos británicos, los cuales han sufrido alrededor de 200 suicidios a raíz de las secuelas de este conflicto. Sí, terrible. Juan, como siempre, un placer poder compartir contigo esta mañana. Hoy estamos medio ajustados de tiempo, pero obviamente no queremos dejar de viajar en esta línea del tiempo como hacemos siempre. No, dale, muchísimas gracias a ustedes y que tengan un muy buen fin de semana. Igualmente. Y felices Pascuas. Felices Pascuas. Juan Cruz Coronel, un abrazo enorme, nos escuchamos la próxima semana. Nos vemos.
Allí pasaba Juan Cruz Coronel acompañándonos en esta mañana de día viernes. Como siempre y como cada viernes, nos hace una pausa en la línea del tiempo. Nosotros, mientras conectamos a Fede Marcucci en esta mañana, nos vamos pero volando y corriendo la pausa. Ah, claro. Porque estamos atrasados hoy. Hoy venimos atrasados. Así que rápidamente nos vamos a la pausa en esta mañana. Quédate ahí porque tenemos mucho más para compartir juntos. Vender, comprar, contratar, adquirir, proyectar.